Hola, muy buenos días. Aquí estoy reunida con ustedes hoy para hablar de las frutas, las reinas de la alimentación. Las frutas son tan importantes y a menudo escucho personas preocupadas a la hora de comer frutas, tienen miedo, o sea, un miedo real existe cuanto a las frutas, personas que tienen miedo de engordar, personas que tienen miedo de que sus niveles de glucosa se elevan en la sangre, personas que tienen miedo a desmineralizarse con frutas, personas que piensan que pueden subir sus triglicéridos o tener el hígado graso o que estas frutas que van a comer pueden alimentar su candidiasis y personas con cáncer a quien le han prohibido comer frutas como si ellas iban a alimentar el cáncer. Entonces hay muchos miedos acerca de las frutas, hay muchos miedos acerca de las frutas y pienso que es tiempo de actualizar nuestros conocimientos porque todos estos miedos y mitos son totalmente infundados. Hay que saber que hace más de 100 años, 120 años ya que estamos en la era industrial, que apareció la era industrial y la profesión nutricionista que ha dado sus recomendaciones basadas en comer lípidos, proteínas y glúcidos principalmente. Esto para justificar los productos de las industrias que le iban a vender a base de cereales, a base de granos o de almidón. Bien, entonces han dicho esto es saludable porque contiene, estos productos son saludables porque contienen carbohidratos complejos, glúcidos, proteínas y contienen lípidos. Entonces esto es lo que hace un producto saludable, es risible, o sea, nos han mentido, nos han engañado. La prueba es que hoy en día más de la mitad de los seres humanos en los países desarrollados tienen sobrepeso, algo que no existía al principio del siglo XX. Tengo una maestra, ¿verdad? 91 años, Irene Grosjean, ella se acuerda muy bien cuando a principio del siglo XX pues no había nadie gordo, excepto una sola persona que tenía un poco de sobrepeso, era como el fenómeno en sus alrededores, porque nadie tenía sobrepeso en aquella época. Y ahora es todo lo contrario, estamos todos o casi todos luchando con la congestión y con las enfermedades crónicas. Y esto es el resultado de una alimentación basada en carbohidratos complejos por 100 años ya, ¿ok? Entonces esto no es saludable. Han demonizado las frutas y no es real. Esto es con mala intención porque las frutas son el alimento más fisiológico para un ser humano. Anatómicamente somos diseñados para comer frutas. No tenemos las enzimas o suficientemente enzimas para poder digerir estos carbohidratos que nos han dicho que eran saludables para nosotros dentro de los cereales y los almidones y las leguminosas. No tenemos un poco, podemos digerir un poquito y parcialmente descomponer estas cadenas largas de carbohidratos complejos, pero esto es una digestión que deja mucho desecho detrás de sus pasos, porque no somos equipados para poder digerir estos almidones. Entonces, el resultado es que hemos creado de generación en generación ya una congestión que crece a nivel linfático, además de la toxicidad, ¿verdad?, del medio ambiente y de las toxinas que también están ahí, pero hay realmente una acumulación de desechos materiales que están en nuestro interior debido a este sobreconsumo de carbohidratos complejos y esta deficiencia de comer frutas y vegetales. Para ser saludable, un ser humano debe comer abundantes frutas y abundantes vegetales. Después vamos a ver cómo. Entonces, todo esto es lo que crea esta parasitosis, esta candidiasis que está por toda parte ahora
y estas enfermedades degenerativas. Es una alimentación que no ha sido adecuada para el ser humano por varias generaciones ya. Entonces es tiempo de actualizar nuestro conocimiento porque nos han engañado y entonces no podemos creer en estos viejos preceptos de nutrición que nos han llevado por caminos erróneos. Entonces hoy en día también hay muchas dietas que asustan a las personas o que las influencian, como la dieta cetogénica o algunas dietas donde prohibimos o limitamos las frutas como si fuesen peligrosas. Y realmente yo considero que es lo contrario, que son estas dietas que no son fisiológicas, que no son adaptadas para un ser humano, que son peligrosas. Por ejemplo, la cetogénica, he hecho varias publicaciones sobre el tema, es totalmente inadaptada, es un estrés para el organismo y nos va a llevar a muy malos caminos. Estoy esperando que aparezcan cada vez más, ya está perdiendo mucho éxito, estoy notando, ¿verdad? Pero va a haber daños a nivel intestinal, a nivel renal, o sea, no se puede sostener una dieta cetogénica por mucho tiempo o una dieta alta en proteína sin suficientemente frutas y vegetales por mucho tiempo, porque somos diseñados para comer principalmente frutas y vegetales. Entonces, los cereales, los almidón han sido una catástrofe para nuestra salud, ¿ok? Y hoy en día no tenemos la cultura de consumir frutas y esto hace que cuando la vamos a comer, la comemos de forma desordenada y nos va a entrenar unos desagrados. Después les voy a explicar cómo comer las frutas de forma ordenada, los tiempos de digestión, porque todo esto es importante. También quería aclarar, ¿verdad?, lo que son las frutas, porque muchas veces no sabemos, por ejemplo, que esto es una fruta, es un pepino. Es un pepino de aquí, de Costa Rica, ¿verdad? Son un poquito diferentes de los de Europa, pero el pepino es una fruta. Esto es también una fruta. Esto también es una fruta. El chile dulce, el tomate, es una fruta, ¿ok? Pero también esto, el coco, la nuez de coco. Tú ves, existen muchos tipos de frutas. ¿Ves lo que hay en el interior? Magia. O sea, es insuperable para un ser humano. Lo que contienen estas frutas es simplemente un limón dulce. O sea, no hay nutrición superior a esto. Esto no existe para un ser humano. ¿Una mora? ¿Entiendes? O sea, a partir del momento en que cocinamos los alimentos, que los calentamos, destruimos la vida que tiene en el interior, destruimos sus micronutrientes. Los micronutrientes son esenciales, no solo los macronutrientes. Los macronutrientes son como unos bloques de construcción o unos ladrillos de construcción vacíos. Y si nos habituamos, nos acostumbramos al pasar de los años a comer únicamente macronutrientes sin micronutrientes, no vamos a tener un cuerpo saludable, es como tener un cuerpo hueco. Los micronutrientes, vitaminas, minerales, todo lo que contiene las frutas, los fitoactivos, los antioxidantes, la energía electromagnética, los aminoácidos, los taninos, los astringentes, las provitaminas, los ácidos grasos esenciales en el aguacate, pero en todas las frutas en realidad, carbono, oxígeno, las propiedades antiinflamatorias, anticáncer que hay en todas estas frutas son esenciales para nosotros y son los micronutrientes. ¿Cómo hemos podido pensar que podíamos alimentarnos de alimentos vacíos, cocidos, muertos, como no los han hecho creer? Nos hemos
gravemente equivocado. La alimentación tiene que encontrarse en alimentos vibrantes como frutas y vegetales, principalmente crudo. A partir de la aparición de la cocina y del uso del fuego, empezaron a aparecer las enfermedades. El fuego apareció ¿por qué? ¿Por qué empezamos a cocinar? Empezamos a cocinar porque los alimentos no eran de buena calidad. Entonces cuando los cocinamos, cuando los juntamos, le ponemos sal, sazón, lo volvemos un poquito más agradable de comer. Pero esto nos ha enfermado. Hay que volver atrás para poder volver a ser saludable y volver a comer alimentos que sean crudos y con alta carga electromagnética y micronutricional. Es esencial. Entonces, las frutas, comparado con los vegetales, tienen una diferencia. Es la astringencia. Las frutas son limpiadoras, vienen a limpiar. Es como una ducha interna, pero no solo en tu tubo digestivo, sino hasta la punta de tus dedos, en tu cerebro, tus orejas, en cada rincón de tu cuerpo. Vienen a jalar, son astringentes, tienen principios astringentes que permiten sacar las toxinas, los desechos metabólicos, los ácidos úricos y otros ácidos que están acumulados en nuestro sistema linfático, nuestro sistema de desagüe, donde ellos se acumulan. Y si no comemos nunca frutas, y si nunca comemos tampoco vegetales, o no suficientemente, si el 90% de nuestra alimentación, como lo es la alimentación de un americano, por ejemplo, es de alimento procesado y hay un pequeño 10% u 8% de frutas y vegetales. Eso no va a funcionar, va a traer enfermedad. Entonces, ¿entiendes por qué es esencial actualizar tus conocimientos y volver a comer principalmente frutas y vegetales o principalmente vegetales y frutas si tu cuerpo es demasiado tóxico y que no puedes comer frutas? Porque las frutas tienen algo muy especial. Las frutas vienen a poner el dedo sobre tus puntos débiles. Entonces, si tú estás muy tóxico un momento dado en tu vida, en el interior, si tienes una carga tóxica fuerte como yo, hace unos 11 años atrás, 12 años, llegué a un punto en mi vida donde quería comer frutas y yo no podía. Si comía frutas, pues personalmente empezaba a tener un frío trascendental, sentía como que entraba en shock, no podía obviamente gestionar el azúcar que había en las frutas, tenía que ir a acostarme por 3 horas. Esto es si comía frutas de desayuno en la mañana. Entonces, antes de que yo entendiese, ¿verdad? Pasó muchos años y me hice un poco de daño, es verdad, porque una persona muy tóxica y muy agotada no puede tirarse hacia la piscina y ponerse a comer únicamente frutas de un día para el otro, excepto si está al punto de morir, no hay tiempo, y si hay un cáncer, por ejemplo, tiene que hacerlo y lo va a pasar muy mal. ¿Ok? Pero lo ideal es de, cuando es así, de proceder de forma progresiva para no pasarlo mal y no hacerse más daño. Hay personas que pueden directamente pasar a una alimentación casi todo frutal, ¿verdad? Pero hay muchas que no pueden porque las frutas son desintoxicantes. Y hay un principio, en la ley de Herring, el padre de la homeopatía, que nos dice que cuando un producto tóxico entra en el interior, lo vamos a sentir intoxicación. Pero cuando vamos a sacar este producto tóxico, justamente con frutas, lo vamos a sentir también. Entonces, esto es la crisis de sanación o la crisis de detoxificación. Es cuando después de comer unas frutas, vamos a sentir una sintomatología. ¿Ok? Sintomatología que también puede estar relacionada con
la fuerza del sistema nervioso. La persona con un sistema nervioso débil o que están muy estresada bajo cortisol van a tener dificultades para poder manejar la poquita glucosa que hay dentro de las frutas. Las frutas, muchas veces decimos, pero la fruta es azúcar y esto es malo. Espérese, porque, la fruta contiene mitad glucosa o un poquito de glucosa y el resto de fructosa. Pero no es la fructosa que ha sido utilizada para hacer estos estudios que han servido de propaganda para poder crear miedo alrededor de las frutas, porque los estudios basados en fructosa, que dicen que eleva los triglicéridos, que alimenta el cáncer, ¿verdad? Es con jarabe de maíz, con fructosa de jarabe de maíz, no con la fructosa del azúcar, de las frutas, que viene acompañada de una orquestación única de micronutrientes, de fitoactivos, de antioxidantes, mágica, en que trabajan en conjunto dentro del organismo humano. No es igual que la jarabe de fructosa de jarabe de maíz. ¿Entiendes esto? Es una fructosa que no requiere insulina para poder ser metabolizada, el de la fruta. Entra en la célula por difusión. Pero hay una parte que es glucosa, que sí requiere insulina. Entonces, cuando la persona está en estado de estrés, bajo cortisol, que es una hormona que crea resistencia a la insulina, o que la persona está en estado de agotamiento, incluso este poquito de glucosa va a tener dificultades para manejarlo. No significa que va a ser siempre así y que hay que evitar siempre la fruta por esto, no. Pero viene a poner el dedo, las frutas vienen a poner el dedo sobre tus puntos débiles y te van en este caso a indicar que tienes que prestarle atención a tu sistema nervioso y recomponerlo, regenerarlo. ¿Cómo? Pues hablamos mucho de este tema en la página, la gestión de la energía, cómo fortalecer la capacidad adaptativa vía la hormesis, pero también incluye comer frutas, pero saberla comer bien, sin que te dé esta montaña de efectos cuando la vas a comer, o que lo podamos manejar, que la carrocería, que es tu cuerpo, los pueda aguantar, por lo menos. Bien, porque la detoxificación es como andar a alta velocidad. Cuando comes frutas, está acelerando. Y si solo comes frutas, es como ir a 200 kilómetros por hora en la autopista. Y hay carrocería que lo van a aguantar perfectamente bien, pero hay carrocería que están en mal estado, y que no lo van a soportar. Entonces, en este caso, cuando la carrocería está en mal estado, el sistema nervioso está en mal estado, tenemos que proceder despacio. No pasamos de un día para otro a una dieta convencional, a una dieta de fruta. Va a ver que hace una transición que puede ser incluso larga. En mi caso ha sido súper larga. Hoy me alimento prácticamente únicamente de frutas. A veces puedo comer un poquito de vegetales, pero no todos los días. Bien, y esto es lo que me hace sentir bien, que me procura esta energía, porque mi cuerpo está detoxificado, mi sistema nervioso regenerado, pero fue todo un proceso muy progresivo. ¿Entiendes esto? Es posible que muchas personas tengan que invertir, sobre todo en los países fríos, donde es más difícil alimentarse de frutas por la temperatura. Llamamos más a los vegetales. Los vegetales son más alimentos de construcción, material de construcción, muchos minerales biocompatibles. Bien, son importantes también para barrer el tracto digestivo, pero no detoxifican los vegetales. Bien, son más material de construcción. Entonces, si la persona está muy tóxica, que sientes que después de comer fruta no te sientes nada bien, pues sigue comiendo fruta, pero de forma progresiva, y come principalmente vegetales crudos y eventualmente unos vegetales sin almidón al vapor.
Y poco a poco, con el pasar de los meses, tú vas a ver que tu cuerpo poco a poco va a poder manejar mejor las frutas. Pero es un proceso progresivo, ¿ok? Entonces los vegetales son más material de reconstrucción y más magnéticos. Las frutas son increíbles, no engordan, excepto si por otro lado vamos a comer mucha grasa, alimentos procesados, carbohidratos complejos. Sí, la fruta entonces en este caso pueden ser como la gotita que hace desbordar el vaso. Pero es que esperamos mucho de las frutas y tenemos razón, pero es lo otro que no es adecuado. Hay que hacer cuidado cuando comemos frutas, por ejemplo, de no comer excesivamente grasas. Yo hablo de todos los tipos de grasas, incluyendo la semilla, las nueces. ¿Okay? Los ácidos grasos esenciales son importantes, pero si tenemos una alimentación muy rica en frutas, puede crear una dificultad de metabolismo del azúcar si la sangre contiene mucha grasa. Entonces hay que medir. Todo esto es muy saludable. También los frutos secos, que son otro tipo de frutos, las almendras, los anacardos, marañones o nuez de India, las avellanas, la nuez de nogal, la nuez de Brasil, todo esto son frutas también. Lo llamamos frutos secos. Ellos tienen mucho ácido graso esenciales, son esenciales. Y también hay una rama de la detoxificación donde lo diabolizamos un poco, ¿verdad? Decimos son malos porque no detoxifican. No, son buenos cuando queremos reconstruir, regenerar. Hay que comerlo de vez en cuando. Y si esto se siente, el instinto te lo dice. Bien, pero si lo juntamos y comemos una gran cantidad de estos frutos secos o elementos con grasa o mucho coco, a la par con frutas en el mismo día, pues esto va a crear como una resistencia a la insulina. Entonces, o es grasa o es frutas. Bien, pero no demasiado grasa con las frutas. Si no, he visto diabéticos que tenían hasta 400 de niveles de azúcar en la sangre en ayuna por la mañana, pasar a una alimentación hecha de frutas. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque le habían dicho que no podían ni comer medio banano, que no podían comer frutas. Y cuando cruzan la barrera del miedo y que pasan a una alimentación rica en frutas y en vegetales sin almidón, ¿qué pasa? Pues es increíble porque se regulan sus niveles de azúcar y dejan de ser diabéticos comiendo frutas. Entonces es importante también para subir de peso. Las frutas contienen glucosa, contienen azúcar. Y hay que saber que el ser humano, te guste o no, yo sé que a muchas personas no les gusta escuchar esto, los adeptos de la dieta cetogénica, ¿verdad? Pero funcionamos en base de glucosa. Nosotros, para poder sonreír, para poder funcionar, necesitamos glucosa. Esto es nuestro combustible. Si no aportamos glucosa, pues el cuerpo la va a fabricar, la prueba de la dieta cetogénica. Entonces, permite regular el peso, permite corregir un defecto de absorción, las personas demasiado delgadas. Próximamente va a haber un vídeo sobre este tema, con una congestión intestinal tan fuerte que no absorben, que no asimilan la nutrición. Le ha faltado a estas personas la ducha interna cotidiana que ejercen las frutas y los vegetales en su tracto digestivo. Han comido excesivo carbohidrato complejo y cosas que ensucian y congestionan. Entonces la mejor forma de poder salir de un patrón así, de demasiado delgado, es comer frutas. Ya puede que haya ya un momento en que se pierda un poco de peso, pero después el peso se va a regular. Las frutas son idóneas para regular el peso.
Entonces las frutas vienen a poner el dedo sobre tus puntos débiles, que sean lo que sean. Pueden hacer que, por ejemplo, en una persona con artritis, pues cuando se van a liberar los ácidos úricos, gracias a las frutas, que van a dar esta ducha interna tan necesitada en caso de artritis, artrosis, poliartritis, fibromialgia, ¿verdad? Pues cuando se van a liberar los ácidos vuelva a doler, ¿ok? Entonces, si duele, las personas van a pensar, esto es malo para mí, pero no lo es. Simplemente esto es el proceso de deshacer lo que hemos construido. Hay que hacer el camino inverso para poder liberarse de esta carga tóxica que está al origen de todos nuestros malestares, no todas las enfermedades y de nuestra deficiencia de energía. Las frutas contienen una energía electromagnética enorme. Esta energía electromagnética en un ser humano normal necesitamos entre 6 y 7 mil angstrom de energía electromagnética para poder empezar a sonreír y a funcionar. Los angstrom es una medida que permite medir, también es el mismo nombre que una otra medida, pero es angstrom para medir la energía electromagnética, no son los mismos. Bien, entonces 6-7 mil angstrom para poder empezar a sonreír. ¿Y dónde vamos a buscar estos angstrom si comemos una alimentación totalmente muerta? Harina refinada, carne, café, aceite, conserva, azúcar, leche, margarina tiene 0 angstrom. La mayoría de las frutas tiene entre 9.000 y 10.000 angstrom. Cuando es bien madura, cuando es vibrante, no que ha sido cortada hace 2 años atrás, como la manzana conservada con muchos productos tóxicos en nevera, ¿verdad? Por más de 2 años, no. Hablo de unas frutas vibrantes que realmente está madura y que ha sido cortada del árbol o que hemos comprado en el mercado, que viene del país del sol. Bien. Una persona con enfermedad degenerativa crónica tiene entre 4.500 y 5.200 angstrom. Una persona con cáncer, 4.875 en promedio. El agua de Lourdes, 14.500 angstrom. Cuando cocinamos los vegetales, pasan de 4.500 a 6.000. El queso, 1.800 angstrom. Y los vegetales crudos, entre 8.000 y 9.000 angstrom. Esto es la energía electromagnética que necesitamos para poder funcionar. ¿Y cómo hemos podido creer que íbamos a funcionar con los ladrillos vacíos que nos dijo la escuela de nutrición con estas proteínas, glúcidos, lípidos, que eran como los esenciales? Son esenciales, pero los micronutrientes también son esenciales y la energía electromagnética es esencial. La alimentación no es cuestión de caloría, es cuestión de micronutrición y de angstrom, de energía electromagnética, si no, no vamos a poder funcionar. Es como la luz solar materializada por vía de las frutas y de los vegetales que necesitamos comer. Ha sido una ilusión que podíamos vivir sin comerlos y es tiempo de darse cuenta de ello. Entonces, para volver a las frutas, hay un orden, hay una forma de comer las frutas porque hemos perdido esta cultura de saber comer frutas. Yo sé que en Europa, en Estados Unidos, comemos la fruta incluso cuando no es madura. Y esto no puede ser. Bueno, el banano es una fruta un poco especial porque sigue madurando después de
de cortado incluso verde. ¿Ves? Este banano es un poquito verde y todavía no está para comer. No está al punto de poder ser comido. Este sí. ¿Ves? Este es un banano listo para comer. El tomate también sigue madurando, pero este le falta un poco. Esta piña le falta. Aquí va a seguir madurando en Costa Rica, pero sí, porque ha sido cortada amarilla. Esta piña es recién cortada y ha sido cortada amarilla. El error es cuando la cortan verde, o los frutos verdes, ¿verdad?, que podemos tener en nuestros países. No, hay que ir en los mercados y buscar las frutas que son más vibrantes, más maduras. Pienso que siempre hay frutas. Las frutas deshidratadas también son muy buenas, si no han sido deshidratadas a alta temperatura. Cuando calentamos, cuando cocinamos las frutas y los vegetales, disminuye su energía electromagnética, pero también su micronutrición. La proteína, los carbohidratos, o los glúcidos y los lípidos se quedan ahí siempre. Bueno, un poquito deformado y no muy saludable, un poquito tóxico cuando lo calentamos a más de 100 grados. Pero todos estos micronutrientes son muy sensibles al calor. Por esto es que es tan importante comer crudo. ¿Y por qué el hecho de comer crudo hace que las personas sanan? Porque es ahí que están realmente los elementos que van a permitir la sanación. Entonces las frutas se deben comer siempre sobre un estómago vacío. ¿Qué es esto, tener el estómago vacío? Bueno, por ejemplo, cuando te despiertas por la mañana, tu estómago está totalmente vacío, porque has estado en ayuno por varias horas, 8 horas mínimo. Incluso esta puertecita que tenemos aquí a la izquierda, que abre sobre los intestinos, está totalmente abierta. Y si tú bebes agua, esta agua va a cruzar tu estómago y pasar a los intestinos de una vez. ¿Bien? Entonces, cuando tienes el estómago vacío, es el mejor momento para comer frutas. Por ejemplo, por la mañana, ¿verdad? Pero no vamos a empezar a hacer, por ejemplo, una gran ensalada de fruta con muchas frutas mezcladas. Lo mejor es de comer un solo tipo de frutas a la vez. Y si te aburre realmente que estás comenzando, puedes hacer algunas combinaciones, pero tienes que saber que hay combinaciones que no funcionan bien juntas. Por ejemplo, la sandía, la papaya o los melones, que son predigeridos, que no se van a digerir en el estómago, sino en los intestinos, se deben comer un solo tipo a la vez. ¿Ok? No se pueden mezclar con otras frutas. No podemos mezclar sandía y banano. Esto crea cosas de fermentación en nuestro interior terrible, porque la sandía, la papaya y el melón se digieren muy rápido. Entonces tampoco podemos juntar fruta muy ácida y fruta muy dulce. Esto no va bien junto, porque esta es muy dulce y esta es muy ácida. O la naranja con banano, esto no va bien junto, porque va a crear fermentaciones. Y lo vamos a poder comprobar de una vez, porque apenas lo hemos comido juntos, ¿qué pasa? Tenemos gases malolientos. Esto es porque fermentan en nuestro interior y queremos evitar las fermentaciones. Queremos obtener una digestión fluida que va a permitir limpiar este tracto digestivo congestionado y permitir recuperar energía para poder sanar y sentirse feliz y sentirse bien, pero realmente bien. Entonces, las combinaciones de las frutas, hay fruta ácida y hay fruta dulces. Y estas dos no se pueden mezclar juntas. También hay frutas semi. Las semi pueden ir con la fruta dulce o con la fruta ácida, pero no todo junto. ¿Ok? La fruta semi puede ser la manzana, las fresas, los melocotones, los albaricoques,
¿ok? Se mezclan tan bien con la fruta ácida o con la fruta muy dulce. También son cosas que se sienten. Y poco a poco, si tú eres observador, vas a sentir las combinaciones que son adecuadas de las que no son adecuadas. Las frutas no se deberían mezclar con vegetales, a la excepción de, por ejemplo, la manzana es bastante comodín y puede mezclarse con las ensaladas. Encuentro que la piña también, pero hay mucha discusión higienista o en trofología acerca de este tema. Yo personalmente no recomiendo realizar batidos que contienen fruta y vegetales a la vez. No es muy digestible, o sea, no es muy grave, ¿ok? Pero sería mejor evitarlo. Recomiendo comer, si posible, un solo tipo de fruta a la vez, en buena cantidad, no un poquitito, no una porción, sino mucha, para que te sientas saciado de un solo tipo de frutas para empezar el día. Y no le echamos nueces, no le echamos coco, no le echamos avena a la fruta. La fruta se digiere demasiado rápido para poder soportar que la mezclemos con otras cosas, con granola. Esto no puede ser, porque va a atrasar la fruta en el tracto digestivo, cuando debería ser digerida como en 2, 3, 4 horas máximo. Y deberíamos tener una evacuación después de 2 a 4 horas, después de un desayuno hecho de fruta únicamente. Entonces, las frutas se digieren muy rápido. Y de esto nos vamos a aprovechar para crear eliminaciones suplementarias, movimiento eliminatorio suplementario. Se digieren entre 15 minutos y media hora máximo. Bien, cuando comemos una alimentación basada en frutas y vegetales, es importante acordar atención a estos tiempos de digestión, porque, por ejemplo, uno siempre empieza por las cosas más fáciles de digerir. Si tú vas a empezar, por ejemplo, por naranja, tú comes tus naranjas, abundantes naranjas, las que necesites, y después de media hora vas a poder comer el banano. Es mejor comerlo así, primero la naranja y el banano después, que primero el banano y después la naranja, a la media hora. ¿Por qué? Porque el banano es un poquito más lento de digerir. Y esto también son cosas que se sienten, que tienes que acostumbrarse a hacer las lecturas. ¿Ok? Las combinaciones, los tipos de fruta existen, por ejemplo, todos estos frutos secos, ¿verdad? ¿Ok? Son frutos secos, pero se tienen que comer, ellos sí, se comen con los vegetales, las almendras, los marañones, anacardos, nuez de nogal, avellana, todo esto no puede ir con otras frutas porque contiene mucha grasa. Los frutos secos sí se comen con los vegetales. ¿Okay? La cantidad es importante. Si la comes sola, las frutas, hablo no de los frutos secos, sino de las frutas en general que son detoxificantes, es mejor comerla sola, porque esto va a permitir crear como un efecto de sanación más intenso, un movimiento de sanación más intenso. Entonces la madurez es súper importante. Hay tiempos para limpiar, para detoxificar, y tú vas a sentir después también que hay tiempo para reconstruir. No siempre debemos comer todos los días igual como máquinas. Tú vas a sentir que tu cuerpo te habla, y esto es algo importante, restablecer el diálogo y la conexión entre tú mismo y tu cuerpo, porque no vas a poder, no hay nadie que te pueda decir exactamente lo que tu cuerpo necesita. Tu cuerpo te lo indica, ¿ok? Y tienes que aprender a escucharlo. Sabemos que menos transformado, mejor, menos procesado, menos cocinado, más simple la alimentación, mejor. Mientras más frutas y vegetales, mejor, pero la fruta recuerda a tu ritmo, al ritmo de que te indica tu cuerpo para no
tener un contragolpe de detoxificación demasiado intenso. Entonces no estoy diciendo que tienes que comer frutas de hoy a mañana para el resto de tu vida, no. Estoy simplemente diciendo que las frutas son esenciales para que un ser humano pueda ser feliz, para que un ser humano pueda ser saludable. Y que este proceso de sanación para volver a conseguir la salud es algo que lleva tiempo, es algo que no se hace de un día para el otro y uno se llama, ok, yo soy frugívoro de un día para el otro. No, esto no funciona así, es un proceso que individual, de conexión con uno mismo, que lleva su tiempo y que a veces necesita aprender a manejarlo con vegetales también, para poder llegar al punto donde vamos a totalmente resplandecer con el alimento que es diseñado para nosotros, como las frutas. Espero haber traído un poquito de luz sobre las frutas, que entiendes mejor. Te voy a dejar unos enlaces debajo del vídeo para que te puedas seguir orientando. Te mando muchas bendiciones, mucho cariño y mucha luz. Bye bye.